La compañera Leona Ivette Díaz por el contacto. Nosotros nos encontramos acá en el Palacio Federal Legislativo, el pasillo. En los jardines del Palacio Federal Legislativo va a declarar el diputado Carlos Valero sobre las reacciones de este reciente encuentro sostenido entre el representante especial para Venezuela de la Unión Europea, Enrique Iglesias, y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Diputado. Muy buenos días, muchas gracias por la atención. Nosotros queremos, en primer lugar, pedirle en nombre del pueblo venezolano y en nombre de la Asamblea Nacional a la alta comisionada Michelle Bachelet por los insultos que ha recibido, por las agresiones que ha recibido, tanto por parte de Diosdado Cabello inicialmente ayer en la tarde, como por parte de Nicolás Maduro. Esas expresiones no representan la sensación, no representan el sentir del pueblo venezolano, que agradece infinitamente el informe presentado. La alta comisionada Michelle Bachelet ha venido a desnudar una situación que todos conocíamos. Es un poco como aquella fábula del rey está desnudo. Bueno, el informe presentado por la alta comisionada de los derechos humanos demuestra lo que nosotros hemos venido reiterando desde hace por lo menos 10 años y que se acentuó desde el momento en el cual la Alternativa Democrática logró mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Primero, hay una persecución masiva contra los disidentes opositores. Segundo, hay un tema muy grave que es la política de exterminio que se aplica contra los más humildes mediante el FAES. La desaparición, la ejecución extrajudicial de cientos de miles de venezolanos en las barriadas de todo nuestro país, que mediante unos operativos policiales absolutamente ilegales siempre aparece detenido el ciudadano Pablo Pérez o el ciudadano Juan, y después en la siguiente noticia el ciudadano fue dado de baja en un enfrentamiento. Ustedes hacen una búsqueda de todas las informaciones con relación a las detenciones y nunca hay ni siquiera un detenido. Todos resultan asesinados en supuestos enfrentamientos, y eso lo denunció la alta comisionada. La alta comisionada también tuvo palabras y tuvo espacio en su informe para hablar sobre la diáspora venezolana, sobre los más de 4 millones de venezolanos que están pasando trabajo en el mundo, y para lo cual la alta comisionada pidió una atención integral y también pidió que porque la información no se detiene, te traemos el más completo reporte de las informaciones de Venezuela. La designación de Enrique Iglesias como alto representante para el caso venezolano optimizará lo que tiene que ver con la presión diplomática adecuada sobre Maduro y sobre
digamos, y sobre su grupo, para que los venezolanos avancemos cada día más en la solución a esta terrible crisis política. Diputado, sabemos que ya está planteado sobre la mesa el tema electoral para Venezuela. ¿Pudieron ustedes tener alguna reacción por parte del señor Enrique Iglesias sobre este tema? ¿Están dadas las condiciones para un proceso electoral acá en el país? Para la oposición venezolana, para la alternativa democrática venezolana, el tema electoral siempre ha sido el centro de nuestra, digamos, de nuestras luchas políticas. Nosotros creemos en un país democrático pleno, un país donde haya absoluta autonomía del órgano electoral, un país donde haya división de poderes y un país en donde las diferencias sociales, las diferencias políticas logren dirimirse a través de elecciones. Por supuesto que para los europeos el tema de las elecciones es fundamental, como lo es para toda la comunidad internacional. Ellos tienen muy claro que en Venezuela lo que ocurrió en mayo no fueron unas elecciones competitivas. Ellos tienen muy claro que la situación en Venezuela es de absoluta anormalidad. Ellos tienen muy claro que la solución al problema venezolano pasa porque haya unas elecciones limpias, justas, competitivas, con observación internacional, pero para que ello ocurra, evidentemente, deben haber cambios sustantivos en el órgano electoral, deben haber cambios sustantivos en la composición del poder y deben haber cambios sustantivos en la conducta de las Fuerzas Armadas y en la conducta de todos los órganos del Estado para no mediatizar hacia un sector de la sociedad las preferencias alteradas del electorado. Ahora, diputado, trascendió que 9 meses para esas elecciones. ¿Usted cree que el país aguanta 9 meses para llegar a esas elecciones? No, ahí no se habló de lapsos. Sencillamente el tema electoral es una necesidad imperiosa. Por supuesto que para que en este país haya unas elecciones en donde, por ejemplo, puedan participar la inmensa mayoría de venezolanos que están en el exterior, estamos hablando quizás de 4 millones en total, un poco más de 4 millones, de los cuales electores pueden ser 1.800.000. Bueno, ellos tienen el derecho de inscribirse, de participar, y ese proceso lleva tiempo. También lleva algún tiempo las modificaciones a las normas electorales y las modificaciones necesarias para que un proceso electoral en el momento que se realice refleje absolutamente la voluntad popular y no refleje la voluntad de unos poderosos que intentan amañar el proceso. Pero en todo caso no se habló absolutamente de tiempos, se habló básicamente de la presión necesaria que debe generarse de manera coordinada entre toda la comunidad internacional, la comunidad, entre el pueblo venezolano, entre las organizaciones sociales, entre las iglesias, en fin. Se habló de muchísima presión, de muchísima comprensión de la situación política y también de los mecanismos para que haya una solución a la crisis. ¿Expectativas sobre lo que pueda suceder en Barbados esta semana? Bueno, nosotros sabemos que si de Barbados, que es básicamente el mecanismo de Oslo, llega a salir alguna solución, no será porque el régimen de manera graciosa la quiere dar, sino que básicamente será porque funcionó efectivamente la enorme cantidad de múltiples presiones sobre este grupo para que avancen hacia un proceso de restitución de garantías y de restitución del sistema democrático. Supuestamente Maduro habría aceptado unas elecciones. ¿Sabe usted de eso? ¿Eso es verdad? No, sobre el tema de Oslo, de Oslo o de Barbados, nosotros no tenemos ninguna información que ofrecer. Ahí en su momento, digamos, nuestro presidente Guaidó y los negociadores irán dando comunicados oficiales. Para nosotros, sencillamente, lo importante es que se mantenga la presión política, que se mantenga la presión diplomática, que se mantenga la presión popular, que se mantenga la unidad de la oposición y que el pueblo tenga claro que vamos a salir de esta enorme crisis porque ya nadie soporta más esta terrible situación. ¿Habrá modificación del orden del día el día de hoy para debatir por segunda vez el TIAR? El TIAR hoy entiendo que va a entrar en cuenta, no se va a debatir, hoy debatiremos otros puntos, pero ya lo vamos a ver vamos a hablar en extenso del informe de la alta comisionada Bachelet y vamos a hablar también sobre el Banco Central de Venezuela. Muchísimas gracias. Eran palabras del diputado Carlos Valero, quien se pronunciaba acerca del reciente informe de Michelle Bachelet y también sobre la visita de Enrique Iglesias y las expectativas que se pueden tener sobre las reuniones que se van a llevar a cabo en Barbados. Vamos a continuar de inmediato
con la fracción 16 de julio, quienes en estos momentos se van a pronunciar sobre temas de interés. Diputado, por favor, su nombre y apellido y cuáles son las expectativas para el día de hoy. ¿No está incluido en el orden del día el debate del TIAR? ¿Van a pedir la modificación? Sí, correcto. En primer lugar, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Bolívar, diputado por el Estado Sucre, y nosotros pues tenemos la esperanza de que hoy, de una vez por todas, se discuta en segunda discusión el TIAR y que de una vez, por supuesto, eso se aplique y que nosotros, Venezuela, pueda salir de este atolladero, de esta crisis que hoy se encuentran los venezolanos. Por supuesto que nosotros de la fracción de Julio aplaudimos esa decisión, ese anuncio del presidente Juan Guaidó de aprobar el TIAR en su segunda discusión. Nosotros la recibimos con mucho beneplácito, nosotros la recibimos con mucha alegría y así está el pueblo venezolano esperando que de una vez por todas eso se haga. Por supuesto que nosotros ya estamos cansados, el pueblo venezolano está cansado del diálogo. El pueblo venezolano manifiesta en las calles, manifiesta en las protestas, manifiesta en todas las manifestaciones, en todos los actos que hacemos, que hasta cuándo va a seguir esta crisis, hasta cuándo va a seguir muriendo venezolanos. Que la vía, por supuesto, como ya se ha agotado, que ha sido 6 años de diálogo, 6 años de mentira, de engaño, de falsedad de parte de este gobierno hacia un pueblo, jugando a acciones dilatorias, porque el gobierno lo que busca es que esto se retarde, que esto demore, para luego ellos, ¿me entienden?, lograr su objetivo. Recordemos cuando el referéndum revocatorio, que pusieron todas las trabas y finalmente no se pudo lograr, porque esto es un gobierno perverso, esto es un gobierno criminal, que lo que juega es al desastre, que lo que juega es a la crisis y a que el pueblo venezolano cada día sufra más. Nosotros, desde la fracción de Julio, no creemos más en diálogo. Ya esto basta, ya el pueblo está cansado, ya el pueblo está sufriendo mucho. Nosotros abogamos y así lo pedimos, que hoy, en la sesión de hoy, se discuta y se apruebe en segunda discusión el TIAR. Y así, por supuesto, se lo pedimos, exhortamos al presidente Juan Guaidó que así sea. Y nosotros vamos a estar allí apoyando, votando con las 2 manos, si es necesario, para que esto de una vez por todas se lleve a cabo. De verdad que en Venezuela, como dicen muchos, que debemos ir a un diálogo, pero ¿un diálogo para qué? Aquí en Venezuela no hay guerra. Aquí en Venezuela no hay guerra. Guerra es cuando un país y otro país se enfrentan y tienen la misma proporcionalidad en cuanto al enfrentamiento. Es decir, balas para allá y balas para acá. Aquí no, aquí lo que hay es una masacre contra un pueblo venezolano, ante un gobierno criminal. Un gobierno, ¿cómo puede hablar este gobierno de diálogo y de paz cuando lanzan de un edificio al concejal Fernando Albán? ¿Cómo puede hablar de diálogo y paz este gobierno cuando acaban de asesinar bajo tortura al capitán Acosta Arévalo? ¿Cómo puede hablar de diálogo y paz este gobierno cuando le quitan la vista y casi la vida al niño Rufo en el Táchira? ¿Cómo puede hablar de diálogo y paz cuando ya de hecho la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, ellos las tienen prácticamente eliminadas? ¿Cómo puede hablar de diálogo? ¿Quién va a creer en diálogo ante estos abusadores, ante estos usurpadores y criminales que hoy ostentan el... Diputado, ¿qué cree usted que haya cambiado en cuanto a la disposición del presidente encargado Juan Guaidó, quien la semana pasada dijo que se habían suspendido las negociaciones con Noruega por el asesinato precisamente del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, para que se hayan reanudado entonces estas negociaciones ahora en Barbados? De verdad que parece algo incongruente, o sea, eso no tiene sentido. Repito, el pueblo venezolano, y así lo percibió también la fracción de 16 de julio, cuando anunció el presidente Juan Guaidó que se iba a discutir el TIAR, lo vimos con mucho beneplácito. Ahora, ¿cómo puede haber...? ¿El informe de Michelle Bachelet haya incidido en esa disposición de reanudar las conversaciones? Bueno, si es así, no estamos de acuerdo con eso. Por supuesto, porque la doctora expresidenta Michelle Bachelet vio aquí en Venezuela toda la realidad que estamos viviendo los venezolanos. Y ella se llevó ese informe, y ese informe ya está recorriendo el mundo, y por supuesto que debe ir hasta la Corte Penal Internacional, a los efectos que se han juzgado estos criminales. Eso para mí, si es así, es algo absurdo de parte de la decisión tomada por la directiva de la Asamblea Nacional, de enviar nuevamente ahora a Barbados a nuevas mesas de diálogo, donde no se ha logrado nada. Lo que hemos logrado es más crisis, mayores torturas, mayores muertes, mayores enfrentamientos de parte del gobierno hacia los venezolanos, utilizando las armas de la República para un pueblo indefenso, para un pueblo que lo que quiere es libertad, para un pueblo que lo que quiere es democracia.
Muchísimas gracias. Ustedes escuchaban al diputado Juan Carlos Bolívar, miembro de la fracción parlamentaria 16 de julio, quien se pronunciaba en estos momentos sobre pues la decisión tomada por el presidente encargado Juan Guaidó el pasado domingo, un anuncio que hacía sobre pues la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de este tratado interamericano de asistencia recíproca que pues presumíamos se iba a incluir a través de una modificación del orden del día en esta sesión ordinaria del martes 9 de julio. Sin embargo, pues escuchábamos a Carlos Valero, anterior a esta declaración que acabamos de obtener, pues asegurando que el día de hoy no se debatirá, no se aprobará en segunda discusión el TIAR, únicamente existe este punto del orden del día, que ya se lo hemos comunicado, pues es el debate sobre el informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pues publicaba este informe que ha sido cuestionado por la administración de Nicolás Maduro. Decía el diputado Bolívar de la fracción 16 de julio que pues rechazan estos encuentros que han anunciado en el marco de la mediación del Reino de Noruega que se van a llevar a cabo en Barbados, pues lo califican como una mala decisión por parte de la presidencia encargada. Nosotros continuamos acá desde el Palacio Federal Legislativo, los invitamos a estar muy atentos a este material de nuestra compañera Celia Mendoza, precisamente información